Hoy en día se publican unos 3 millones de papers científicos al año y al principio puede parecer algo bueno, pero también tiene su punto negativo. La verdad es que muchos artículos son reformulados o reescritos de papers anteriores que añaden muy poca información nueva. ¿Y por qué es así? Pues los grupos científicos se ven obligados a publicar debido a la altísima presión y eso hace que los científicos nos enfrentamos a océanos de información cada vez que investigamos algo, más si estamos en un campo de investigación común. Muchas veces esos océanos están llenos de datos repetidos y eso hace que puede parecer basura si no sabemos filtrar. La cantidad de datos que generamos los humanos está aumentando de forma exponencial y todo apunta a que lo seguirá haciendo. Y también nuestra capacidad de almacenar y de generar datos está creciendo porque tenemos mucho desarrollo tecnológico. Y la verdad es que también los humanos somos un poco giant hoarders, igual que tú seguramente tienes miles de fotos en tu móvil que no las miras ni las borrarás. Por suerte, hoy en día empezamos a tener muchas herramientas con cuales podemos organizar o filtrar entre datos y eso depende de qué tipo de datos y qué calidad de datos tenemos. Yo en este vídeo os voy a intentar dar una idea de cómo los datos que coleccionamos afectan a qué tipo de conclusiones podemos sacar de ellas, sea en el día a día o en la investigación científica. Ok, imaginaros que investigo a mi gato Mumu mirándola una vez al día para entender qué hace. Si yo no interfiero con ella y solo la miro una vez, seguro que la mayoría de su vida es dormir. Pero ¿qué pasa si la miro cada minuto? Y si cada vez que miro igual juego con ella, le doy comida, su vida de repente es otra. Igual lo mejor sería pegarle una cámara y dejar que ella haga su vida o grabarla con mi móvil, pero tampoco puedo saber lo que le afecta a estos cambios sin haber hecho un estudio anterior. Y tampoco me parece muy ético hacer experimentos con mi gato, tener una cámara en su cabeza, porque igual sufre. Por otra parte, aunque encontramos la forma perfecta de grabar a Mumu y ver lo que hace, no está claro que podemos sacar conclusiones sobre todos los gatos basadas en Mumu. Ella es una gata normal, seguro que no. Además, no sabemos cuántos gatos necesitamos para que sea una muestra representativa para poder sacar conclusiones. ¿Cuántos gatos necesitamos? ¿100? ¿1000? ¿1 millón? Igual, si recolectamos gatos de todo el mundo y les vigilamos y les grabamos sin que se den cuenta, sería el experimento perfecto. Igual que hacen las redes sociales con nosotros. Bueno, dejamos de lado los gatos y los datos para que os explico a qué me dedico. Yo soy estudiante predoctoral y me dedico a fotovoltaicas, más bien la estabilidad de las celdas fotovoltaicas que contienen nanomateriales. Y es igual que en un cuerpo humano puede haber enfermedades, en materiales puedan haber debilidades que hacen que el material se degrada. Y si sabemos los mecanismos de degradación, podemos llegar a prevenirlos y eso hace que el material gane años de vida. Entonces se puede dar una garantía, se puede comercializar y es mejor para todos. Para ver la degradación más rápido, sometemos a las celdas a una cosa que se llama Accelerated Testing. Aunque parezca complicado, el concepto es sencillo. Aceleramos la dimensión del tiempo. Imaginaros que mi material es un cristal y que cada X segundos yo tiro una piedrecita súper chiquitita a ese cristal. Con el tiempo puede que salgan grietas que van evolucionando hasta un punto que el material fracasa y se rompe la celda solar. Si yo quiero ver qué es lo que está pasando exactamente en el momento que se rompe, yo tendré que estar mirando y esperando para cada vez que se tira una piedrecita, o más bien tengo otra opción. Y esa opción es que acelero la frecuencia que se están tirando las piedrecitas. Acelero mi test. El laboratorio es lo que hago yo, pero en vez de tirarles piedrecitas a mis células solares, les someto a condiciones de operación extremas. Aunque claro, si yo acelero la frecuencia que tiro las piedras, también tengo que acelerar la frecuencia a que mido qué es lo que está pasando. Porque si yo mido cada 10 piedras que se tiran, es muy probable que me voy a perder el evento cuando el material se rompe. Si yo mido, en vez de cada 10 minutos, cada segundo, la cantidad de datos que estoy generando es muchísimo más grande.
Y en ese caso es tan útil las herramientas que se están desarrollando, como el Machine Learning, porque nos ayuda de ordenar estos datos y decirme qué es la cosa importante que estaba pasando. Yo, por ejemplo, puedo poner una cosa que se llama un marker que me indica estos valores se acercan la data cuando el material se está rompiendo, y el Machine Learning me puede buscar el evento que estoy buscando y decir, toma, aquí tienes tu evento, esto es lo que estabas buscando. Para una persona hacer eso a mano requiere muchísimo trabajo, y por eso las herramientas como Machine Learning ahorran muchísimos recursos y tiempo. De hecho, en el océano de papers científicos, las herramientas de inteligencia artificial pueden ser una ayuda buscando patrones y coincidencias entre los papers. Pero es muy importante que este proceso esté vigilado por alguien que sepa suficiente del campo para ser crítico. Porque aunque las máquinas son muy máquinas, no pueden intuir tan bien como nosotros y les cuesta distinguir entre la causalidad y la correlación. Para entender mejor la diferencia entre esos dos conceptos, vamos a mirar a este gráfico. Nosotros, con nuestra intuición, entendemos que igual la margarina puede producir algún divorcio, pero ¿todos? Un inconveniente del método científico es que va muy lento comparado con lo rápido que se propaga la información no verificada en las redes sociales. Para demostrar y verificar información se necesitan mucha gente formada, recursos y mucho tiempo. Por eso es tan importante que, como ahora las noticias se difunden más rápido que nunca, cuando nos llega una le damos al stop y contrastamos con alguna fuente fiable antes de que compartas o que tomes una decisión sobre tu vida a partir de esta información. Yo soy Fanny Bauman y trabajo en ICN2, en el grupo de Mónica Lira que se llama Nanostructured Materials for Photovoltaic Energy. ¡What the física!